Cada vez se nota más el cambio, o tal vez el regreso a lo que era antes, dentro de los medios de comunicación, especialmente los matinales. Porque hemos visto cómo, especialmente desde el quiebre del Partido de la Gente, como también de los últimos escándalos asociados a la derecha, todos esos sectores de la prensa que se habían ido más hacia el centro, posterior a la victoria del rechazo, parecen estar volviendo a sus tendencias más colectivistas. Y lo estamos viendo en programas de matinales, como con lo que ocurrió con Pamela Giles y José Antonio Neme, donde Pamela Giles fue a defender la propiedad de los trabajadores sobre sus fondos de pensiones y él la acusó de estar defendiendo a las AFP, al mismo tiempo que Julio César Rodríguez, que es bastante conocido a nivel de matinales y tiene un gran apoyo ciudadano, lanzó duras críticas a la derecha y también al senador Felipe Kast, asociado al escándalo que él tuvo por, bueno, digamos, sus temas personales, ¿no? Por una foto y un video que se filtró hace algunos días, que ha llevado a ciertas discusiones sobre su sexualidad. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Stephanie Morales y Héctor Cubillos, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hace poco, Pamela Giles fue invitada, como es la costumbre, a matinales para dar su posición sobre temas de actualidad. Y uno de los temas que ella más defendió es la propiedad de los trabajadores sobre los fondos de AFP, que ha sido bastante consistente en ese punto, al mismo tiempo que cuestionó mucho la nueva reforma de pensiones del gobierno de Gabriel Boric y que dice que hay una trampa, hay una jugada secreta con la cual se le quita la propiedad de los trabajadores sobre sus pensiones. ¿El autopréstamo es lo más parecido a sus retiros del 10% o no? El autopréstamo es, en este caso, a mi modo de ver, el caramelo para embutirle a la población una cuestión bastante atroz. Ese es el mecanismo por el cual se trata de hacer más digerible las partes negativas que tiene, a mi juicio, esta propuesta del gobierno. Yo diría que, para que se entienda con claridad, probablemente lo más negativo que tiene es, por una parte, político y por otra parte, económico. ¿Cómo así? Lo político es que, en el fondo, este pegoteo tiene por objetivo meterle a la población la cuchufleta de lo que se rechazó en términos de reforma previsional en el plebiscito, en que, en definitiva, podríamos decir que por un 62% se rechazó justamente lo que se propone ahora hacer, que es un sistema de reparto. Quien ha explicado mejor el fondo de esta reforma no es Mario Marcel, no es la ministra Jara, es el colega Stingo, el colega farandulero televisivo, cuando dice su platita no es suya. Lo que produce básicamente esta reforma es que su platita ya no será suya. Pero el 6% adicional. Tampoco el 10%. ¿Por qué tampoco el 10%? Porque lo que se hace es un cambio, seguramente sobre esto podemos tener diferencias filosóficas, pero no matemáticas, no del objetivo. Lo que se propone es hacer un cambio en la característica de la propiedad de ese 10,5%, que además no es un 10, es un 10,5%, ¿ya? Y ya no será de propiedad privada de las personas como es hasta ahora, que es aquello sobre lo que los retiros hicieron conciencia, ¿cierto? Antes de los retiros no sabíamos que esta plata realmente nos pertenecía. Este ente estatal en el proyecto aparece sin financiamiento. O sea, lo que me está diciendo a mí Marcel, y eso es indiscutible, incluso una abuela ignorante con permiso del cementerio, aparece sin financiamiento. O sea, tú me vas a decir que vas a asumir por parte de un ente estatal toda la administración de los fondos agregado el 6% además, ¿ya? En cualquiera de sus versiones. Y eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú no vas a pagar personal? Claro, no vas a pagar oficinas. Gestionar plata no vas a pagar. en un costo, alguien lo tiene que pagar. Además, con los niveles de ineficiencia que, permítanme que les diga, hasta ahora muestran las instituciones estatales, ¿ya?
tienes que Pero considerar abuela, usted parece un como que monto. estuviera defendiendo a la AFP. No. Bueno, pero si te quiero no decir, es defensa de de la partida AFP. te quiero decir que yo lo que defiendo son los intereses de la persona. Ahí lo ven. Ahora, si lo notan, el mensaje de Pamela Giles, más allá de su posición política y más allá de que de repente tiene unas posiciones bastante curiosas, tiene toda la razón. Está defendiendo la propiedad del trabajador sobre su fondo de pensión. Dice que con esta reforma, y es cierto, se pierde la propiedad sobre esos fondos ya de manera directa con ese 6% adicional que se supone es a costa del empleador, aunque inevitablemente eso todo termina afectando al ciudadano común y corriente, y que ese otro 10,5% que seguiría en un sistema entre comillas privado, eso es solo con unas gestiones que se hacen aparte, automáticamente pasa a control estatal y solo se puede cambiar con gestiones administrativas que por supuesto siempre van a ser bastante difíciles de realizar y por lo tanto, tal como dice, citando a Stingo, esa ya no es tu platita, que en realidad es un plan de apropiación de las pensiones de los trabajadores, esa es su acusación. Lo interesante de todo eso es que José Antonio Neme, que hasta hace no mucho era muy crítico con el gobierno y especialmente antes del plebiscito y posterior especialmente del plebiscito, mostró una mano bien dura con el gobierno. Ahora empezó a dar discursos como, bueno, pero está defendiendo las AFP, como implicando que el discurso de Pamela Giles fuera una defensa de los fondos de AFP automáticamente. Y en realidad no es así. Pamela Giles es una figura política dentro de la izquierda que tiene posiciones de consecuencia en distintas áreas, más allá que uno no está de acuerdo con ella en varias de esas áreas, pero dentro de lo que está haciendo ella critica mucho a las AFP, nada más que aquí está defendiendo la propiedad de los trabajadores sobre esos fondos de pensiones, ¿no? Eso es lo que está haciendo ahí. Pero es interesante el cambio discursivo que se está dando especialmente en la prensa y matinales, ahora que todos los medios de comunicación parecen haberse cuadrado en gran medida con las posiciones del gobierno, ahora que se moderó, muy entre comillas, con sus discursos, a la vez que suben las encuestas, y empiezan a hacerse ese tipo de discursos. O sea, uno defiende la propiedad de los trabajadores y dice, es que estás defendiendo a las AFP, a esos corporativistas. Cuando no necesariamente tiene por qué ser así. Uno puede defender la propiedad de los trabajadores y aún así ser muy crítico con los fondos de AFP. Y tiene razón cuando ella dice que automáticamente se podrían duplicar los fondos de pensiones simplemente eliminando reformas que se hicieron posterior a los años 90 a las AFP que se hicieron durante los gobiernos concertacionistas, que en gran medida podrían ayudar a bajar la edad de cálculo de la pensión, que aumentaría bastante eso, y el tema de las pérdidas que se podría lidiar con eso de manera efectiva. Entonces, se nota ese cambio. Pero por otro lado, también hemos visto ataques bien fuertes en la prensa en otros lados, como el caso de Julio César Rodríguez, porque en el caso del escándalo que duró varios días y que yo pensé que no habría que hablar de esto porque me pareció que no tenía que ver como algo noticioso, pero se habló mucho y parece que fue controversial, especialmente por los comentarios en redes sociales de aquellos que criticaban a Felipe Kast. Es el escándalo asociado al senador Felipe Kast, sobrino del candidato José Antonio Kast, que tengo que hacer esa distinción porque parece que algunos los confunden y por eso hacen sus críticas, ¿no? Y hay que recordar que Felipe Kast no es una figura conservadora, nunca lo ha sido. Incluso en un momento en campañas él se vistió de mujer, no sé si lo recuerdan, ese tipo de situaciones. Y al mismo tiempo él siempre ha sido muy liberal, y otros acusarían de progresista, yo diría más liberal dentro de temas morales. Y hubo un escándalo hace poco porque se filtró una foto en la que... y un video en la que él aparece en un auto manejando y al lado de una persona. ¿Quién es esta persona? Es una mujer trans. O sea, un hombre que dice que es mujer, pero hizo todo cierto tratamiento, que yo considero que ahí está el tema biológico de fondo primero. Eso yo no creo que sea una mujer, creo que es un hombre que simplemente se considera a sí mismo mujer. Hay un tema de respeto, uno podría decir, de cómo uno se comunica con esas personas, pero creo que la realidad es subyacente. Pero lo que uno hace dentro de su sexualidad, de su vida íntima, es cosa de cada uno. Pero dentro de eso se llenó de muchas críticas en las redes sociales que lo empezaron a acusar de que era un ultraconservador hipócrita. Creo que lo estaban confundiendo un poco con el tío, con eso de ser conservador, porque Felipe Kast nunca lo fue. Y en medio de eso, él salió a criticar de que porque esto tenía que ser un tema, sino que en la vida personal era un tema completamente aparte y que él estaba separado. Y en medio de todo eso, Julio César Rodríguez igual le lanzó una crítica bastante fuerte a él y a toda la derecha. Es un buen momento quizás para que Felipe Kast tome esta bandera, se dirija a su sector, lo llame a la reflexión, porque los mismos que salieron defendiendo a Felipe Kast, diciendo que hacía con su vida privada lo que quería y todo, son los mismos que han violentado muchas veces, ¿no es cierto?, a la gente trans, a la comunidad homosexual de nuestro país. Y yo creo que también eso hay que decirlo, pues, ¿no? Porque para eso sirven estos momentos, pues, ¿ah? Para que cuando se rasgan vestiduras y se reflexione también sobre la verdad y no sobre lo políticamente correcto, qué bueno, que son todos buenos, que no, porque no ha sido así la historia.
y a lo mejor esto puede servir para que un nuevo comenzar, un nuevo renacer, y que toda la gente del sector de Kast que siente que Felipe Kast ha sido injuriado, ha sido maltratado, ha sido funado, tenga un comportamiento distinto y sea tan abierto como ha sido Felipe Kast y tenga otra posición frente a estos temas, porque Felipe Kast dice, me extraña mucho que en estos tiempos que vivimos, ¿no es cierto? Bueno, estos tiempos que vivimos se necesita también hacer un pie en la inclusión, hacer un pie en la tolerancia y poder generar entre todos un país mejor, con mayor respeto, ¿no? Precisamente avalado sobre la frase que dice Kast y mucha gente, ¿no? Que la gente tiene su vida privada y su vida íntima y hay que respetar. Ahí lo ven, dura crítica, ¿no? Y por un lado, hay que decir que Julio César Rodríguez tiene razón con la hipocresía de varios sectores de la derecha, pero especialmente los sectores conservadores. Hay ciertos sectores que no tiene por qué tampoco recriminarle tanto. Más allá de la crítica que se le puede hacer a Evópoli, que en este canal lo hemos criticado bastante ese partido, como también a Felipe Kast, uno no podría acusarlos de ser conservadores, porque en realidad no lo han sido. Felipe Kast y las votaciones que le han hecho, igual que su partido político, no podríamos clasificarlo de un partido conservador. Ahora, si tú hablaras de la UDI, tal vez, o sectores de Renovación Nacional, o el Partido Republicano, ahí podrías acusar esa hipocresía. Si te apareciera, por ejemplo, no sé, José Antonio Kast, que ese sí es conservador, y en la nada apareciera con algo así, ahí sí podrías decir que es una hipocresía y todo, porque él sí es muy conservador. Felipe Kast, sinceramente, no lo es. Y es cosa que le pregunten a los que realmente son conservadores y ellos mismos reconocerán que no es conservador Felipe Kast, y incluso en su mismo partido y a él mismo, él le preguntarían a uno y no es conservador. La verdad es que no lo es. Entonces esa acusación como que fuera una hipocresía y todo, bien curioso, ¿no? Lo que sí tiene razón es con la crítica que le hace a otros sectores de la derecha, porque en realidad salió gran parte de la derecha, incluso la derecha conservadora, a defender a Felipe Kast, y es bien curioso porque a ellos sí se les puede criticar la hipocresía en ese punto, tomando en cuenta las posiciones que han tomado en el pasado. Entonces ahí sí está muy bien la crítica. Pero lo que parece ser muy interesante es cómo los distintos matinales y figuras parecen estar cuadrándose, como me pasaba antes del estallido, con las ideas del colectivismo, particularmente ahora del gobierno de Gabriel Boric, y en gran medida tomando los discursos más de ese sector de izquierda. Casi parece como que hubiera habido un cambio. No sé si lo han notado. Hace algunas semanas los matinales tenían una posición mucho más distinta en todos los ámbitos y los medios de comunicación igual, y algo pasó que ahora como que se cambió el discurso, como que toda esta sensación de derrotismo de esos sectores más colectivistas, de izquierda y progresistas se hubiera ido, y ahora como que están nuevamente en los medios y en otras áreas empujando su discurso. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Pero por un lado hay que tomar en cuenta que esto de Felipe Kast nunca debió haber sido un tema de discusión pública. Lo que haga la gente en su vida privada es cosa de cada uno. Con quién se mete o qué se mete uno es cosa de cada uno. Gustos para todos, ¿no? Y que usted con quién se quiere relacionar o con cuántas personas, mientras sea voluntario, todo bien por usted, ¿no? Entonces eso no debería ser tema público. Y espero que al final este tipo de cosas no tuvieran que ser tan controversiales, de que las personas pueden tener sus gustos personales. Viven por ellos, ¿no? Otros tienen otros y así está bien, ¿no? Pero aquí se nota como la instrumentalización política de este hecho, y cómo incluso ahí se le habla de manera algo duro e irónico Julio César Rodríguez con Felipe Kast, que, insisto, no es santo de mi devoción, pero le hace como una crítica como si hubiera sido una figura más conservadora, cuando, insisto, Felipe Kast, y los conservadores lo podrán decir bastante, no es para nada una figura conservadora, entonces no tiene por qué hacérsele esa crítica como si lo fuera. Bien curioso, todo parece ser una cierta tendencia en los medios de comunicación que han cambiado el discurso para nuevamente ponerse en posiciones que son del agrado del gobierno y los sectores progresistas de nuestra sociedad. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece tanto las palabras de Pamela Giles y también esa insinuación de Neme de que fuera una defensa de las AFP, como también lo que dice Julio César Rodríguez? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.